Buenos días, mi nombre es Luis Martínez, abogado de libre ejercicio, cursando la materia pues, de penal y criminología. Específicamente en esta materia, lo que es la teoría del delito, vamos a hablar acerca de lo que es la evolución histórica del derecho penal venezolano. Podemos decir entonces que la evolución que ha tenido el derecho penal venezolano comienza a partir de lo que conocemos como el periodo, que es el primer periodo totémico. ¿Qué era el periodo totémico? Eran aquellos pues creados por normas y reglas que no eran escritas, como las que utilizaban los indígenas, donde ellos pues, aquellos infractores de esas normas internas de ellos, que a pesar de que no estaban escritas, tenían que ser de carácter obligatorio, de respetar esas normas, y sobre todo la parte moral. De lo contrario, el jefe pues, de los indígenas tomaba pues acciones al respecto de aquellos que rompían pues, lo establecido dentro del grupo indígena. Por ejemplo, cuando existía delitos sobre todo que manchaban el honor del indígena, era muchas veces el propio individuo afectado, a quien ofendía, quien tomaba la ley por sus propias manos, o si no por un pariente más cercano. De igual manera ocurría con el homicidio, donde existía pues de que le privaban o le quitaban la vida a aquel que había actuado en una forma antijurídica al quitarle la vida a otro. Entonces el mismo ofendido actuaba pues en forma violenta. Podemos decir entonces que este primer periodo va a durar hasta la aparición de la colonización, o cuando comienza la conquista en América, que sería el segundo periodo que va a marcar pues el comienzo o es el inicio, donde van a aparecer las famosas leyes de India que traen los colonizadores, sobre todo los españoles, que son los que comienzan a darle entonces el carácter formal, escrito, a las normas y reglamentos dentro del territorio venezolano. Podemos decir entonces que dentro de los años 1500, 1560, 1600, hasta los años 1700, la conquista en América comienza a traer entonces a surgir leyes y reglamentos donde principalmente la iglesia tenía la potestad a través del cura de ejercer inclusive juicios, donde los jefes militares podían ejercer juicios sobre aquellas personas infractoras de leyes, pero estaban marcados con una cierta característica de que había muchos privilegios, porque había clases altas y las clases muy pero muy bajas. Aquellas clases altas estaban enmarcadas pues, por los sacerdotes, los capitanes generales de aquellas tropas de conquistadores, por las clases privilegiadas, que ellos pues a la hora de hacer un juicio no había cierta transparencia en cuanto a la hora de realizar los juicios. Podemos decir entonces también de que la clase más baja era la más afectada, como eran los indígenas, los mantuanos, de igual manera los esclavos, porque eran pisoteados sus derechos. Entonces, a raíz de todo este surgimiento de violación de derechos que tenían aquellas personas que viven dentro del territorio, comienzan entonces a surgir una clase muy aparte de hombres heroicos, luchadores por nuestra independencia, que ven la necesidad pues, de que se respetaran esos derechos. Es entonces cuando el derecho penal viene el tercer periodo, que es el periodo de independencia. A partir de 1811 se crean entonces las primeras normas que van a dar una legalidad jurídica para aplicar el derecho. Y entonces podemos decir que en el año del 22 de septiembre de 1830 aparece el primer Código Penal venezolano, surgiendo pues ciertas normas y sanciones de carácter un poco más leve. Pero luego viene el periodo moderno, que es el cuarto periodo,
que a raíz pues, de la presencia de Cipriano Castro y del presidente Juan Vicente Gómez comienzan a existir pues, sanciones más severas, más fuertes hacia aquellas conductas delictuales que estaban pues, marcando en la sociedad la pauta para ese entonces. Podemos decir que entonces que la evolución en el periodo moderno va a establecer entonces sanciones, normas de carácter exclusivamente penal y que están marcadas pues por doctrinas verdaderamente jurídicas, y hasta la actualidad tenemos pues el Código Penal venezolano del año 2012, que es el que está actualmente en vigencia. Eso es todo lo que podemos decir en cuanto a la evolución del derecho penal venezolano.